Buenos días, estimados estudiantes. La unidad educativa particular a distancia, Juan Montalvo Fiallo, le da la cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de Ciudadanía para los primeros de bachillerato, Ciencias, Contabilidad e Informática. Antes de comenzar nuestras labores académicas, es necesario un pequeño mensaje de aliento, de seguir adelante, no desmayemos, sigamos estudiando, sigamos preparándonos. Eso va a ser nuestra fortaleza, nuestro ánimo de seguir estudiando. Sigamos adelante, pero también acompañados de ¿qué? De los valores, como la generosidad. Ser grande es fácil, solo extiende tu mano, cierra tu boca y abre tu corazón. Seamos generosos para los que no tienen recursos. El tema que vamos a ver es la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero para eso tenemos que contestarnos unas preguntas. ¿Cuáles son las demandas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador? Entre ellos tenemos la devolución de sus tierras a los indígenas. También el reconocimiento de la diversidad o diversas culturas que hay en nuestro Ecuador a nivel constitucional. ¿Puede haber demandas sociales que no aporten a la democracia? Sí pueden haber, pero también debemos conocer qué es la democracia. El ser elegir y ser elegido. Aquí tenemos un mapa de los pueblos y nacionales indígenas del Ecuador, en ese tiempo de colonia, ¿no? Es preciso realizar un abordaje histórico de los factores que motivan sus protestas. El proceso de conquista implicó la imposición del dominio español sobre los pueblos indígenas y con ello su sometimiento en calidad de servidumbre. Según Eduardo Galeano, en 1970, se calcula que América estuvo poblada por 70 millones de personas. Al cabo de 200 años de conquista, su población se redujo a 7 millones de personas. Demandas indígenas en la colonia. Hubo demandas tanto de peruanos como ecuatorianos. Hubo personajes muy importantes, como Felipe Guamán Poma de Ayala. Aprendió a escribir porque se crió con curas. Escribió un libro titulado Nueva Crónica. Los maltratos que sufría la población indígena. Su idea era denunciar esta situación ante el rey de España y proponer una convivencia pacífica basada en el respeto a la vida y a la integridad de los indios, a cambio de entregar a los españoles todas las riquezas que quisieran. Guamán Poma viajó a España para entregarle personalmente ese libro al rey, sin lograrlo. Murió en el viaje, pues el barco naufragó. A inicios del siglo XX, su escrito fue encontrado en una biblioteca en Dinamarca. En el Ecuador hubo dos personajes indígenas, Fernando de Aquilema y Dolores Cacuango. Fernando de Aquilema, a fines del siglo XIX, estuvieron orientados a pedir eliminación de los diezmos impuestos por la iglesia y las encomiendas. ¿Qué eran los diezmos? Impuestos basados en el 10% de los ingresos que debía pagarse de forma obligada a la iglesia. Encomienda, contrato en que un comendero le entregaba un grupo de indígenas para que trabajen para su beneficio, a cambio de adoctrinarlos y protegerlos. Y los trabajos forzados sin remuneración
impuestos por el Estado. La consecuencia de esta protesta fue la muerte de los dirigentes. Otra líder indígena, Dolores Cacuango, quien a principios del siglo XX lideró las luchas por el derecho a la tierra, a la preservación de la lengua quichua y a la educación bilingüe. Las luchas indígenas continuaron a lo largo del siglo XX en procura de alcanzar la eliminación de las formas de explotación y dominio, así como la igualdad de derechos bajo la adquisición de la ciudadanía. Aquí algo tenemos a continuación la tarea que ustedes tienen que realizar, la evaluación formativa, en la cual usted va a explicar con sus propias palabras el contexto histórico que origina la situación de explotación de la población indígena en el Ecuador. Explica por qué la atención que den el Estado y la sociedad a las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades es una base para la construcción de un Estado incluyente y sostenible. Más adelante usted va a elegir una respuesta de selección múltiple. Entre ellas, indico una, dice la propuesta de Felipe Guamampoma de Ayala al rey de España. Era respeto a la integridad de los indígenas, entrega de riquezas, convivencia pacífica, todas las anteriores. Entonces la respuesta, todas las anteriores, ¿no? Y así de esa manera ustedes ya tienen experiencia de cómo pueden contestar este tipo de preguntas. Bien, jóvenes, gracias por la atención prestada en esta semana de labores, ¿no? Gracias. Continuaremos la siguiente semana